Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Roqueando. Una de las tragedias que le puede ocurrir al espíritu humano es que se anquilose, que se estanque, que se quede en el tiempo, que no avance, que no progrese, que no muestre cosas distintas, sino que sea siempre la repetición de lo uno y lo mismo. A pesar de que toda expresión artística es una manifestación del espíritu, pues parecemos ser la única especie que podemos ir más allá de la naturaleza. No hay nada en la naturaleza que nos dicte realizar poesía, religión, filosofía, arte, música, y sin embargo lo hacemos. Si bien otras especies pueden hacer cosas que podríamos entender a los ojos humanos como bellas, incluso mucho mejor realizadas de lo que un humano podría realizar algo jamás, piensen en la simetría, la perfecta simetría de un panal de abejas. No parece que la abeja tenga por objeto al realizar el panal la belleza artística o la simetría matemática. Desde luego que no. Sin embargo, el ser humano sí. Y a pesar de que, como les digo, ya cualquier expresión artística, por el hecho de ser una expresión artística, es una manifestación del espíritu, eso no quiere decir que el contenido de esa expresión artística, de esa manifestación artística, sea algo que haga del espíritu progreso, avance. Aplicado esto al plano de la música, y la razón por la cual lo digo es que no es lo mismo una expresión artística musical que repita lo que hemos escuchado una y otra vez, sino que lo grandioso, lo genial, lo que de verdad hace que el espíritu musical avance es cuando llegan artistas que empujan esas sensibilidades, que empujan esas barreras y que hacen con lo existente algo distinto. Porque desde luego que de la nada nada sale, por lo tanto todo artista recoge de lo que ya está hecho y a partir de allí crea. Pero precisamente porque crea algo a partir de allí, crear algo a partir de allí más original, más propositivo, sin duda le da un valor adicional. Y cuando a ese nivel de propuesta, que es hacer con lo ya existente algo que en algún sentido no se ha hecho antes, si a eso le agregamos lo icónico, lo influencial, lo trascendente como figura artística, tenemos un panteón de unos pocos. Son pocos los artistas a lo largo de la música que caen bajo estas categorías, que no solo son propositivos musicalmente, sino que además representan algo grande para la historia de uno o varios géneros musicales. La banda Death, y en particular la figura de Chuck Schuldiner, a mi modo de ver, representa esto como muy pocas bandas en la historia, por lo menos del metal. Porque Death no solo fue una banda, y la figura de Chuck Schuldiner como su mente maestra, no solo fue capaz él de innovar, de irrumpir en la escena presentando o contribuyendo a presentar un nuevo género o más de un nuevo género, como lo fue por ejemplo el caso del death metal o del death metal técnico, sino que además su figura es tan representativa que trasciende los meros mundos del death metal o del death metal técnico. Creo que es indudable el aporte musical de Death, el aporte musical de la mente creativa de Chuck Schuldiner, pero además es tal vez más indudable aún lo simbólico a propósito de uno de sus discos, que es la figura de Chuck Schuldiner. Hacerle justicia, por tanto, a la obra de Death, a la obra de Chuck Schuldiner, y prácticamente los voy a utilizar como sinónimos, Death y Chuck Schuldiner, es la verdad una labor titánica. La forma en la que empujaron las sensibilidades del espíritu, que lo hicieron trascender, y el carácter simbólico de esta banda, de este artista, pues hacen que casi cualquier palabra que un simple mortal como yo, que un X cualquiera, que simplemente pone sus videos o lo que dice en plataformas digitales, sea casi insignificante y tal vez no le rinda suficiente justicia. Más aún en términos personales, cuando Death, tal vez algunos lo sepan y si no se están enterando en este momento, es mi banda favorita de todos los tiempos. Pero lo voy a intentar hacer, más allá de las dificultades que esto entraña. Lo voy a intentar hacer y en ese sentido revivir una vieja sección en el canal y revivirlo con, creo, la banda más apropiada o una de las bandas más apropiadas para hablar de, para inscribir en esta sección, que es Death, la legendaria banda Death. Ya se hacía tarde para hablar de esta banda y quiero en esta oportunidad hacerlo. En este video, con una pequeña introducción a la figura de Death, a la figura de Chuck Schuldiner, si es que acaso hay por ahí algún despistado que no tiene mucha idea de qué estoy hablando, y posteriormente ir reseñando, ir tratando
sus discos uno por uno, en cada uno en un video distinto, tal como lo hice hace tiempo con Mastodon, serie la cual reharé en un futuro, tal como lo hice en su momento con Leprous, tal como lo hice en algún momento también con The Dillinger Escape Plan. Death fue una banda formada en Florida en el año 1984, inicialmente bajo el nombre Mantas y publicando una serie de demos que incluso hasta cierto punto dentro del mundo de los fanáticos del death metal o de la música extrema en general, y particularmente los fanáticos de Death, se han vuelto como algunos demos casi de culto. Pero no fue sino hasta 1987 que irrumpen en la escena con uno de los discos más importantes en la historia del death metal, Scream Bloody Gore. Sin entrar en detalles, pues para eso estarán los próximos videos, pero Scream Bloody Gore y el disco posterior a este, Leprosy, representaron dos discos claves y tremendamente tempranos, sobre todo de Scream Bloody Gore, para el surgimiento, establecimiento y desarrollo de ese nuevo incipiente género denominado death metal. Ya bajo el nombre de Death, entonces, no solo crearon un debut cualquiera, y como sucede en muchos debuts, un debut que pues representa simplemente una búsqueda del sonido de la banda, sino que ya pisaron fuerte. Pero no se quedaron con esto. No se contentó Chuck Schuldiner con presentar dos discos icónicos del death metal más crudo y visceral, sino que quería seguir moviendo sus sensibilidades y, al mover sus sensibilidades, las sensibilidades de death, al mismo tiempo mover las sensibilidades del espíritu del death metal en su conjunto. Porque desde Spiritual Healing, como la semilla que después recoge Human, su cuarto álbum, la banda logró trascender el death metal, sofisticar su fórmula y mostrar un verdadero progreso musical. Metiéndose ya en los terrenos del technical death metal, continuaron por esa senda publicando obras maestras también, no solo como el Human, sino como el Individual Thought Patterns y el legendario, icónico Symbolic. Un disco que no solo es uno de los mejores discos en la historia del death metal y del metal en general, sino que ha trascendido, a mi modo de ver, las barreras del metal mismo. No cabe duda de que Death, y en particular por ese disco Symbolic, se ganaron el respeto tanto de metaleros como de personas incluso ajenas al metal. Probablemente más de uno se ha topado con personas que se mueven en mundos musicales ajenas incluso al metal mismo. Respetar a Death y particularmente respetar, incluso disfrutar de Symbolic. Un disco absolutamente icónico para la historia de la música. Y cerraron su carrera con The Sound of Perseverance, que se seguía moviendo. Tal vez no es el disco más increíble de la historia de la humanidad, pero fue un disco que, a pesar de que ya Chuck venía con la intención de culminar la banda, de finiquitarla antes de la publicación de ese disco, logró crear otro disco extraordinario. Otro disco extraordinario que se mueve más cerca a los terrenos del metal progresivo, sin abandonar su filo death metalero y con los cambios característicos que representan ese disco, no solo en cuanto a lo musical, sino incluso en cuanto a su propia voz, de cómo performa él. Y es que la evolución de Death a través de sus 7 álbumes de estudio mostraban un individuo en Chuck Schuldiner que no solo iba pensando mejor lo que hacía, iba universalizando su discurso, iba cambiando las sensibilidades para volverlas cada día, tanto en lo musical como en lo letrístico, más amplias, más globales, más bien pensadas, sino que además era Chuck una persona con un ojo fino para encontrar los compañeros adecuados. Vamos a ver en el desarrollo de cada uno de los discos de Death cómo los cambios de integrantes no eran azarosos, sino que cumplían una labor específica que contribuía a que se formara cada uno de los álbums de la carrera. Cuando uno ve un disco como Human, por ejemplo, es difícil que ese disco tuviera ese sonido de no haber contado con la participación de Sean Reinert, de Paul Masvidal. Dos músicos que a la postre iban a ser icónicos por la labor en la banda Cynic, pero que en aquel entonces no eran conocidos por nadie. Y sin embargo, Chuck tuvo el ojo quirúrgico para encontrar el talento donde de verdad estaba el potencial y saberlo incorporar a la filosofía de Death. Sin duda que Chuck Schuldiner era el mandamás de Death. Y por lo menos podríamos decir que el 95% de las decisiones creativas de la banda pasaban a través de él y se determinaban por él. Pero ciertamente cada músico supo aportar
su grano de arena para hacer de los discos algo no solo más genial, sino saber interpretar el lenguaje que Chuck Schuldiner quería plasmar en cada uno de los álbumes. Yo no me imagino el sonido del Symbolic de no haber tenido a Jim Hoglan como baterista. Yo no me imagino las melodías del Individual Thought Patterns sin la labor de Andy LaRocque, por ejemplo. Ni la genialidad de las líneas de bajo sin un Steve DiGiorgio. Entonces teníamos no solo un genio en la creatividad musical como Chuck, un frontman muy carismático, una persona muy letrada y que se notaba sobre todo de cómo iba a elaborar sus letras, sobre todo a partir del spiritual healing, sino que además un buen cazatalentos y una persona que sabía amalgamar proyectos para que supieran interpretar los demás componentes de ese proyecto, los demás músicos, lo que él quería plasmar. Lamentablemente, cuando todavía pensábamos que Chuck tenía mucho por dar, una maldita enfermedad se lo llevó en el año 2001, a la cortísima edad de 34 años. Sin embargo, fue tiempo más que suficiente para plasmar su nombre en la historia de la música universal a mi modo de ver, no solo en la historia del metal ni del death metal en particular, solamente. Diversos músicos y artistas tardan muchos más años en crear siquiera un legado para un género musical. Sin embargo, Chuck en sus 15 años de carrera dura, tal vez, logró hacer eso y mucho más. No nos queda más que rendirle tributo, si se quiere, a través de escuchar su música, pero no solo porque ya no está entre nosotros, sino porque la música se defiende por sí misma, habla sola. Y el legado de Chuck también. Son incontables la cantidad de bandas y de proyectos artísticos que surgieron a partir de la existencia de Death, influidos de manera determinante por la obra de Death. Probablemente ninguna banda de death metal hoy en día, o technical death metal por ejemplo, se forma siquiera sin haber pensado en Death como influencia, sin tener a Death como influencia, sin coberear a Death en sus mismos inicios. Por eso les pido que me permitan en los próximos videos pues intentar rendirle justicia a cada uno de los discos de Death, entendiendo que es una de las discografías más sólidas en la historia de la música. Por supuesto que algunos de los trabajos fueron más satisfactorios que otros, o fueron más trascendentes o fueron más importantes, y algunos otros tal vez un poco de más bajo perfil, pero en general no podemos decir que ni siquiera haya un disco cercano a la mediocridad. Cada uno de los discos de Death tiene algo que ofrecer y espero rendirle hasta donde pueda justicia en cada uno de los videos que van a venir a posteriori. Esperen pues en los próximos días con calma, porque mi tiempo ahora es limitado y no puedo publicar, como lo pueden ver, tan seguido. Pero esperen en los próximos días ir viendo cada una de las reseñas de cada uno de los discos de esta, una de las mejores bandas en la historia del metal y mi banda favorita de todos los tiempos. Por supuesto que lo intentaré intercalar con otros videos para que esto no sea tan tedioso, pero tarde o temprano terminaré abordando la totalidad de la discografía de esta maravillosa banda o de este maravilloso proyecto, de este ícono musical, de uno de mis héroes musicales llamado Chuck Schuldiner. Esperen entonces si les interesa los próximos videos. Por lo pronto espero que esto les haya servido como un abrebocas y una introducción a la obra de Death, a la obra de Chuck Schuldiner. Si les gusta, si les interesa esto, les invito a que por lo menos le den like a este video, a que comenten qué opinan de la obra de Death, a que vayan haciendo sus apuestas respecto a qué nos vamos a encontrar con los próximos videos, a que se suscriban y si les interesa el contenido del canal, contribuir a él si les queda fácil y seguir atento a los próximos videos. Eso es todo por hoy. Nos vemos en los próximos videos. Chao.